Buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Un saludo fraternal para todos los hermanos de la Iglesia Bautista Reformada, Sólido Gloria, y también para nuestros hermanos de otras iglesias que nos están acompañando. Que el Señor los bendiga hoy y nos anime a todos para estar dispuestos para este día, para dedicarlo para la gloria de nuestro Señor. Bien, hermanos, después de nuestra escuela bíblica, vamos a comenzar esta segunda parte, que es la predicación de la palabra. Hoy, el día del Señor, vamos inicialmente a tener la lectura de la palabra en Hebreos capítulo 12. Luego vamos a hacer una oración pastoral y enseguida vamos a predicar la palabra, mis hermanos. Muy bien, leamos la palabra, yo voy a hacer la lectura, es corta, vamos a leer del capítulo 12, del verso 12 al 17 de la epístola a los Hebreos. Si tienen sus Biblias, por favor les pido que las saquen. Hebreos 12, del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El Señor bendiga su santa palabra, hoy y siempre, hermanos. Muy bien, vamos a disponernos para orar al Señor, dándole las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, pero también pidiéndole su ayuda, su dirección en esta hora. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, Señor, bendecimos y alabamos tu santo nombre, oh Dios, en esta mañana, hoy, día de reposo, día del Señor. Y rogamos, Señor, que en el nombre de Jesucristo, Señor, tu nombre sea exaltado, que nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestra predicación, la alabanza que sale de nuestro corazón, Señor, aún la lectura de la palabra, Señor, que sube hasta tus oídos, hasta el trono de gracia, Señor, sean limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos por tu fidelidad de esta semana que pasó. Gracias por permitirnos, Señor, el miércoles estudiar el Salmo 99. Gracias por permitirnos, Señor, diariamente buscarte en la palabra, en nuestro devocional privado. Gracias también por tu providencia, porque esta semana, como siempre, podemos dar testimonio de que nos has cuidado, de que has sido fiel y nos has dado de acuerdo a tus planes, a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad, a tu sabiduría, nos has dado lo que necesitamos. También gracias por las pruebas, gracias también por disciplinarnos, Señor, cuando lo requerimos, porque, Señor, en este caminar somos muchas veces tercos, nos dejamos, Señor, llevar por los deseos de nuestra carne, los cuales tenemos que mortificar, o escuchamos al mundo, o al enemigo, al diablo. Por eso te pedimos, Señor, tu ayuda, para que nos fortalezcas, para que nos des fe, para que podamos confiar en tus palabras, Señor, memorizarlas, y podamos luchar esta lucha que no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra huestes y potestades, Señor, espirituales. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos acompañes, que nos guíes, que seas tú, Señor, en esta hora, Señor, de la enseñanza y la predicación de tu palabra, abriendo nuestras mentes como lo hiciste con Lidia, nuestros corazones, para comprender las sagradas escrituras. Señor, bendecimos tu nombre de nuevo y rogamos que en cada hogar, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de distanciamiento, tú permitas que todos,
Señor, podamos escuchar hoy tu palabra y dedicar el tiempo para la honra tuya, como es nuestra obligación guardar el día de reposo. Y para los que nos estamos congregando en físico, te pedimos una bendición, Señor, para este grupo más pequeño que nos has permitido reunirnos también, Señor, los domingos. Permite que ahora a las 10 y de ahí hasta el mediodía podamos gozarnos en la comunión de los hermanos, compartiendo los unos con los otros. Alabamos tu nombre en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, leída la palabra y habiendo orado a nuestro Padre, a nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo, sabiendo que Él nos guía y Él ha prometido interceder por nosotros, Él intercede como el Espíritu Santo, vamos entonces a disponernos para escuchar la santa palabra el día de hoy. Bien, hermanos, leímos hace unos minutos la palabra de hoy en Hebreos 12, del verso 12 hasta el verso 17. Y en el verso 12 comenzamos con esta lectura que dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Bueno, con esta afirmación y a manera de introducción para la enseñanza, la predicación, la exposición de hoy, el autor lo que está haciendo aquí es concluyendo las exhortaciones pasadas. Y lo sabemos porque este versículo 12 comienza con la cláusula por lo cual, claramente señalando algo que venía hablando. Recordemos que hablamos en estos 2 domingos pasados que como cristianos debemos correr la carrera de la fe, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y creo que el Señor realmente nos animó mucho, hermanos, la semana pasada para nosotros luchar contra el pecado, hasta la sangre, contra esos 3 enemigos que mencionaba ahora en la oración: el diablo, la carne y el mundo. Y bueno, la palabra y el Señor nos enseñó también a aceptar y a soportar su disciplina como algo bueno, como algo que trae beneficios para sus hijos, porque a quien Dios disciplina lo llama hijo, porque solamente Dios disciplina a sus hijos. Él nos disciplina porque somos sus hijos, donde entonces nosotros pudimos comprender que Dios quiere que nosotros en la práctica seamos santos, así como lo somos, digamos, frente a Dios, gracias y en virtud a los méritos de nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pues Él llevó nuestras culpas y nos dio su justicia que logró viviendo una vida santa. Entonces nosotros, digamos, nuestro estado delante de Dios es un estado de santidad, pero en virtud de lo que Cristo hizo. Y la invitación de esto, de correr la carrera y de buscar la santidad, es simplemente una invitación a hacer de manera experimental, en la experiencia verdadera práctica, lo que ya somos en la relación con nuestro Dios a través de nuestro mediador Jesucristo. Ahora, además, el autor, en este verso que empezamos hoy a leer, verso 12, nos dice que lo que debemos hacer después de habernos hablado todo esto que acabo de mencionar, nos dice, él nos anima, nos dice, nos dice que levantemos las manos caídas, nos anima a eso, a levantar las manos caídas. Y bueno, aquí él sigue comparando nuestra vida cristiana con una carrera, donde con el tiempo, cuando uno está en la carrera, si es una competencia sobre todo larga, que sería el comparativo más adecuado, puesto que la vida cristiana puede ser una carrera de muchos años. Entonces uno en una carrera tan larga se va cansando, el ánimo decae, sobre todo cuando dejamos de poner nuestros ojos en el Señor Jesús, que fue algo que también enseñamos. Entonces Él nos insta, Él nos invita, Él nos anima a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Recordemos que esta enseñanza ya la habíamos meditado en ella allí en Hebreos 12:3. También el autor nos decía: considerad a aquel, o sea,
Pongamos nuestros ojos en aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo. Es decir, todos llevando los pecados de todos los hijos e hijas que va a llevar a la gloria. Cristo sufrió una contradicción de pecados. Y es una contradicción porque Él fue justo, santo, y es justo y santo. Y Él no fue con culpa. Él llevó nuestras culpas. Y entonces nos dice, ponga su mirada en Él, en el que sufrió esa contradicción, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces Él nos viene animando desde Hebreos 12:3 y ahora en Hebreos 12:12 nos está diciendo lo mismo. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas en esta carrera. Él nos pide eso, nos pide que demos fuerza, fortaleza a nuestros brazos débiles en medio de la carrera, que ya están sin fuerza, sin resistencia, que ya están endebles. Y también con esto, que levantemos nuestras manos, así como también dice que nuestras rodillas paralizadas. Pero como lo dice el pasaje, considerando el Señor, considerándolo a Él, al que sufrió por nosotros. Y para esto el autor hace alusión precisamente a un pasaje mesiánico que está en Isaías, que describe la alegría de los redimidos. Porque nosotros, hermanos, no podemos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas si no consideramos al que sufrió por nuestros pecados, a nuestro Señor Jesucristo, si no tenemos la mira, los ojos puestos en Él. Y el texto de Isaías al que hace referencia es este, en Isaías 35, verso 3 y verso 4, donde el profeta dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, dice allí, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué hermoso texto, qué hermoso versículo mesiánico, donde viene esa promesa maravillosa de que Dios mismo vendrá. Y efectivamente, hermanos, Dios mismo vino. Jehová mismo vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:1 y Juan 1:14. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Qué hermosas palabras estas de Isaías 35. Y nos anima. Mire que de ahí es de donde toma ese texto el autor de 12:12, donde nos invita a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios viene, porque hay que poner la mira en Él, porque hay que considerar a aquel que sufrió por nuestros pecados. Él viene y vino con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y dice, y os salvará. Y efectivamente eso se cumplió con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces la única forma, hermanos, de poder levantar nuestras manos ante el cansancio y la única manera de volver a tener fuerzas en nuestras rodillas es mirando al Señor. Nuestra fuerza no viene de hacernos nuevos propósitos personales como se los hace uno cada nuevo año. Que todo el mundo la primera semana de enero se hace nuevos propósitos y tienen nuevas energías porque se hacen propósitos consigo mismo. Y dice, ahora sí voy a hacer una dieta, ahora sí voy a empezar a este negocio que había postergado. No, hermanos, nuestra fuerza no viene de hacernos nuevos propósitos personales que son inestables porque se basan en las emociones y los sentimientos. Nuestras fuerzas vienen de Dios, de Él, de mirar a Cristo en cada etapa del recorrido de esta carrera. Por eso el autor prosigue con otro consejo, ¿sí? Después de que nos dice a nosotros que debemos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, entonces el autor ahora nos dice que nosotros hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, dice el verso 13, sino que sea sanado. Esa es la invitación, que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Qué hermosas palabras. Hacer es el verbo que él utiliza aquí en este versículo, si ustedes se dan cuenta, y hacer es un verbo de acción. Es
una invitación para actuar. Es una invitación para dejar de pensar, dejar de considerar, dejar simplemente de planificar y comenzar a ejecutar, comenzar a movernos. Cuando él dice haced sendas derechas, mire que él no está diciendo planee o imagínese o simplemente considere unas sendas, unos caminos que sean derechos, que no tengan, digamos, muchas curvas, muchas, digamos, vías que podrían de pronto hacerlo perder a uno. Traten de que sean derechos para vuestros pies. Bueno, aquí hace alusión a unas sendas que también están limpias, a un terreno por el cual se puede correr, que no tenga obstáculos, que no tenga cosas que nos podrían hacer caer. Entonces el autor dice, hagamos eso. El verbo de acción. Y lo compara con ese terreno con el que corremos en nuestra vida cristiana, con el terreno de una carrera. Y hermanos, esto en este versículo 13 del capítulo 12 de Hebreos, el autor también está haciendo alusión a una porción bíblica del Antiguo Testamento, cuando él dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Se refiere a Proverbios capítulo 4, verso 26, donde dice lo mismo. Él está haciendo alusión a esto. Dice, examina, dice el autor de Proverbios, la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esa es la tarea que nosotros como cristianos, mientras corremos esta carrera, debemos estar haciendo, examinando ese caminar y el camino, mirando por dónde estamos colocando nuestros pies. Nos invita entonces a examinar por dónde por dónde caminamos, perdón. Nos invita a ver con cuidado en dónde colocamos el pie, porque si colocamos el pie en un lugar que no sea firme, podríamos caer y lastimarnos. Entonces, por eso nosotros, si vamos a correr, hermanos, esta carrera, debemos ver los obstáculos. ¿Y cómo los vemos? Pues iluminando nuestro camino, como dice la palabra, con la palabra de Dios, porque es la que ilumina nuestro camino para poder sobrepasarlos, para poder limpiar nuestro camino y para poder caminar. Por eso la búsqueda, como lo dice acá, examina, hacer sendas derechas, es una búsqueda activa, es una búsqueda dinámica, donde nosotros podemos hacer sendas derechas que nos conduzcan a la meta para no perdernos, hermanos. Entonces es lo que el autor nos está ahora expresando en este versículo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, también dice el versículo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque si quedamos cojos, por no examinar el camino, la carrera claramente se hace más dura. Y seguramente algunos se lastimarán y cojearán en el camino de la vida cristiana, pero ellos ya saben que deben perseverar, deben continuar y completar su carrera. Y aquí es importante, hermanos, notar que nosotros no estamos solos. Nosotros somos una iglesia. Es cierto que la salvación es individual, pero Dios no salva a personas de manera individual. La salvación es individual porque cada uno debe arrepentirse y creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Señor, y debe dejar sus pecados. Pero Dios vino a salvar a su iglesia, a su pueblo. Él salva a su pueblo. Cada uno sí de manera individual, pero salva de manera grupal a su iglesia, salvando a cada uno de manera individual. Entonces, no corremos la carrera solos, hermanos. No es así. No es que estamos compitiendo contra el hermano y no me importa lo que el hermano le esté pasando mientras está corriendo la carrera. Aquí en este verso que estamos mirando dice, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, hagamos una senda derecha para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, habla también de ofrecer servicio a los demás. Si hacemos sendas derechas para nuestros pies, no solamente ayudaremos a los que cojean, sino que los alentaremos a que examinen la senda de sus pies y pueden así llegar a la meta. Este es un trabajo colaborativo. Lo vimos en una exhortación pasada allí en Hebreos 3, 12 y 13, donde el autor de la epístola nos decía,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice antes, exhortaos los unos a los otros cada día, todos los días animándonos, exhortándonos, limpiando, haciendo sendas derechas para nuestros pies, para que si alguien está cojo, no se salga del camino, sino dice allí que sea sanado. Porque al ser ayudado, al ver que hay un servicio que le está prestando el hermano, esa persona es sanada, persona puede correr con tranquilidad y sabrá que aunque puede estar lastimado, él podrá correr con tranquilidad el resto de la carrera, perseverando. Por eso es que dice este texto en Hebreos 13, 12 y 13, Hebreos 3, 12 y 13, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque seguramente algún hermano se está endureciendo por el engaño del pecado. Por eso nosotros debemos hacer esto. Bueno, esto, hermanos, es simplemente para mostrarles a manera de introducción, perdónenme la introducción tan larga, pero es para mostrarles que cómo concluye el autor lo que veníamos hablando los domingos pasados, que nosotros debemos seguir en esta carrera, pero debemos examinar y limpiar nuestro camino, hacerlo derecho para que nuestro pie no tropiece y caiga, para que tampoco el hermano caiga, para animarnos mutuamente. Por eso tenemos que hacer sendas derechas, examinar la senda de nuestros pies. Así, hermanos, que nosotros como iglesia debemos trabajar unidos. Debemos cuidar y examinar nuestros caminos y también ver por dónde van corriendo nuestros hermanos. Por esto aquí se nos dice que debemos exhortarnos cada día, unos a otros. Hermanos, muchos nos están mirando, ¿sabe? Muchos están mirando y están observando nuestra carrera. Y aunque usted tal vez no lo vea, muchos lo están mirando y están mirando usted dónde coloca sus pies para ellos también poder colocar sus pies donde usted los puso. Y si usted, hermano, ha examinado la senda de sus pies, si ha hecho sendas derechas para sus pies, si usted ha quitado los obstáculos, si usted ha quitado aquellas cosas que obstaculizan su carrera como el pecado, se ha despojado de esas cosas, el que le sigue a usted, hermano, va a seguir su misma senda. Por eso los versículos que siguen son muy valiosos y nos van a enseñar hoy, nos van a enseñar cómo hacer sendas derechas para nuestros pies. Y ese es el título del mensaje. Realmente son solo 2 puntos los que vamos a mirar el día de hoy. Y es cómo hacer sendas derechas para nuestros pies. Porque es una pregunta que se tiene que contestar. Porque la escritura nos dice, nos exhorta, haga sendas derechas. Examine la senda de sus pies. Y la pregunta que uno como cristiano debe hacer es, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pues el autor lo contesta. Contesta esta pregunta y nos enseña cómo hacer sendas derechas para nuestros pies. Ahora en el verso 14 vemos en primer lugar, hermanos, que la forma de hacer sendas derechas para nuestros pies, en primer lugar, es viviendo en paz con todos. Así nos lo dice el autor. Dice el autor en el verso 14, si usted sigue la lectura, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin esa paz y esa santidad nadie verá al Señor. Entonces observen cómo ahora el autor ya no usa el verbo hacer, como hacer sendas, sino usa el verbo seguir. ¿Sí? Dice allí, seguid la paz. Es otro verbo de acción en el que nos pide que sigamos la paz con todas las personas. Es decir, hermano, el consejo es que si queremos hacer sendas derechas para nuestros pies en nuestra carrera de la fe, debemos esforzarnos por vivir en paz con todos. Y especialmente con los de la familia de la fe, con nuestra familia. Es necesario vivir en armonía entre hermanos. Recordemos siempre lo que el Señor nos enseñó a nosotros, que fue un mandamiento, que es un distintivo fundamental de sus hijos, de su iglesia, de la familia de la fe, y que está en Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Y es un mandamiento, hermano. Nosotros
nos debemos caracterizar porque amamos al Señor. Y el Señor dice, el que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, obedece los mandamientos y guarda la palabra de mi Padre. Y mi Padre le amará. Así es, hermanos. Eso es el amor a Dios, obedecerle. Y aquí dice un mandato nuevo os doy. Hermanos, amarnos unos a otros es un mandato. Dice así la palabra. El Señor Jesús, un mandato nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros. Sin este rasgo distintivo, hermanos, nadie conocerá que somos discípulos del Señor. Por eso, seguir la paz para con todos es una acción necesaria en la vida de la iglesia. Debemos propender por la armonía, todos. Debemos propender por la armonía todos. Y es lo que el autor de Hebreos nos dice. Seguir la paz con todos. Pero eso no es solamente que nos insta a seguir la paz, como lo decía con nuestros hermanos de la fe. Digamos, tal vez esa es la parte más fácil. Aquí el autor nos dice que debemos seguir la paz, ¿qué? Con todos, inclusive con nuestros enemigos, como fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si la recordamos allí en Mateo capítulo 5, verso 44 y verso 45, el Señor hace referencia a lo que conocemos nosotros como su gracia común, como la gracia común de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí es bueno, Dios es misericordioso con todos. Por eso este versículo dice, amad a vuestros enemigos, y ahí subrayé los imperativos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis vosotros hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí, como les digo, al final del versículo, el Señor Jesucristo, comparativamente nos pide a nosotros que también vivamos en paz con todos, tal como el Padre es bueno y misericordioso y hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dice y es por esto que los cristianos debemos ser conocidos como pacificadores, que ahora miramos este versículo. Perdón. Pero aquí, hermanos, lo que nosotros podemos apreciar de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para poder estar en paz, seguir la paz para con todos, es que nosotros realmente debemos ver lo que hace Dios, nuestro Padre, lo que hace Jesús, quien es Dios mismo, lo que hace el Espíritu Santo, quien es Dios mismo. ¿Qué hace Dios? Hace salir sobre malos y sobre buenos el sol. O sea, el sol no solamente ilumina y alimenta las vidas de los creyentes. Dios hace salir su sol sobre todos. Y Él hace llover no solamente sobre el cultivo del creyente, sino también sobre el cultivo del injusto, del pecador. Dios es bueno y misericordioso. Entonces, eso se llama gracia común, hermanos. Es lo que nosotros debemos conocer. Por eso todo cristiano, como les decía, debe ser llamado en este sentido pacificador. Por eso en Mateo 5 también el Señor nos dice, bienaventurados los pacificadores, los que seguimos la paz para con todos, porque dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Y mire cómo curiosamente en los textos que vamos a estar mirando, la paz que debemos tener como creyentes, la Biblia la asocia directamente con lo que somos, hijos de Dios, con lo que somos llamados, hijos de Dios. El pasaje enfatiza el amor en oposición a la venganza. Es Jesús, hermanos, quien nos enseña a ver a nuestro prójimo en cada ser humano. Él nos enseña eso. Nuestro prójimo no solamente es nuestro hermano cristiano. Jesús nos enseña a ver a nuestro prójimo en cada ser humano y a tratarlos a todos con amor. La palabra de Dios nos prohíbe la venganza, que nosotros nos venguemos, que nos vengamos nosotros mismos, y nos exhorta
a ayudar a nuestro enemigo cuando lo necesite. Mire lo que dice Éxodo 23, 4 y 5, y esto es para reflexionar. Dice el versículo: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y mire que este texto en Éxodo 23, 4 al 5, que ahora en el Nuevo Testamento vemos claramente cómo el Señor nos enseña que esa debe ser nuestro actuar, que debemos seguir la paz para con todos y aún amar a nuestro enemigo. Aquí nosotros vemos cómo Jesús enfatiza eso, el amor en oposición a la venganza. Es decir, voy a ponerlo en el contexto de este siglo XXI, hermanos. Si usted tiene una persona que esa persona lo odia a usted, que es su enemigo, que es una persona, como lo dicen los textos que veíamos arriba, que lo maldice o que tal vez lo ultraja, ¿sí? Y si usted lo ve en la calle caído, porque lo han herido, ¿usted no lo ayuda? Yo pensaría que sí, hermano. Nosotros como creyentes no vamos a tomar la venganza. O sea, nuestra prioridad es el amor en oposición a la venganza. Es decir, si usted ve en esa situación a su enemigo como el buen samaritano, usted lo ayuda. Usted lo ayuda a levantarse. Y si usted ve que al vecino se le están entrando los ladrones y usted tiene la oportunidad de llamar a la policía o de avisarle a él, ¿usted no lo haría? ¿Usted se vengaría así de esa persona? ¿Es que voy a desearle el mal? No, hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos prohibida la venganza y nos exhorta a que ayudemos a nuestro enemigo cuando él lo necesita. Y yo creo que esa es la actitud del creyente. Mire, volviendo al texto, perdóneme que leíamos de Mateo 5, 44 y 45, es la exhortación del Señor. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seamos hijos de nuestro Dios, de vuestro Padre, que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él su providencia hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, si usted va a pensar cómo va a actuar cuando se encuentre con sus enemigos, con los que lo maldicen, o lo aborrecen, o los ultrajan y los persiguen, recuerde quién es Dios y qué es lo que Dios hace. Dios es bueno y misericordioso. Pero aquí yo quiero enfatizar en algo que es muy importante, hermanos. Muchos cristianos estamos aún en la fase de no vengarnos de nuestro enemigo y bueno, y eso está bien. Es decir, muchos estamos en esa etapa donde decimos, bueno, yo no me vengo de nadie, tampoco le deseo el mal a nadie y si seguramente veo a mi vecino que se estrelló en su carro y puedo auxiliarlo, lo voy a hacer, aunque él no me quiera, aunque él me odie. Y estamos en la fase también de hacerle bien al prójimo. Y si vemos que está ocurriendo algo en la vida de ellos o de un familiar, el hijo, la hija, seguramente nosotros vamos a ayudar, ¿cierto? Nosotros lo haremos. Un cristiano verdadero lo haría. ¿Por qué? Porque prima el amor sobre la venganza, porque el Señor no lo ordena. Sin embargo, ayudar a nuestro enemigo, que es lo que la mayoría de los cristianos estamos dispuestos a hacer, está todavía distante de amar a nuestro enemigo. Hay una brecha y Jesús cierra esa brecha y nos invita no solamente a ayudar, sino también a amar a nuestros enemigos, a bendecirlos, a hacerles el bien y a orar por ellos. Pero yo quiero que tengamos cuidado con esto, hermanos, porque aquí es donde muchos nos confundimos y pensamos que Jesucristo nos está hablando aquí de un amor sentimental. No es como el mundo ve el amor hoy en día, con esta invitación que el Señor nos está haciendo, y no hay que hacer una etimología de las palabras, porque amar es amar, bendecir es bendecir, hacer el bien, aborrecer, perdón, y orar es orar. No hay que hacer una etimología, creo que la traducción es bastante clara. Lo que sí quiero decir es que hay que tener cuidado, porque aquí Dios no nos está hablando de ecumenismo. Ecumenismo es donde
nos juntamos con otros, no importa lo que tú creas, el amor es lo más importante, abracémonos. Aquí no está hablando de sincretismo religioso, donde venga, no importa que usted adore al diablo, venga, abracémonos. No se trata de decirle a todos que los amamos, no importa si maldicen al Señor y tienen por inmunda la sangre o pisotean al Hijo de Dios o afrentan al Espíritu Santo. Sabemos que esas cosas traerán destrucción a la vida de ellos. Porque lo leímos ahí en la escritura en Hebreos 10, 29 al 31. Dice, ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosas caer en las manos de un Dios vivo. Y es bueno tomar este ejemplo, porque estas personas, aunque al final recibirán el juicio y la justa retribución de Dios, la venganza de Dios, Dios pagará, aún mientras están en vida, hermanos, Dios va a hacer llover sobre justos, sobre ellos también, y el sol va a seguir saliendo sobre ellos. Y Dios en esta vida aún seguirá mostrando su gracia común, su providencia, aún sobre ellos. Dios no se dejará sin testimonio, como lo dice Hechos capítulo 14. Entonces, claramente vendrá ese juicio. Y entonces nosotros debemos tener claro este escenario, sobre todo cuando estamos estudiando Mateo 5, donde el Señor otra vez allí nos dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros tenemos que tener claridad de qué nos está hablando. Jesús no nos está pidiendo que nos enamoremos mimadamente de nuestros enemigos. Lo que nos pide es que les hagamos bien cuando lo necesiten, que oremos por ellos. ¿Saben por qué? Porque grande será su castigo. Claro, aunque hay que tener en cuenta que también la palabra en primera de Juan 5:16 nos insta a que ya por aquellos que cometieron pecado de muerte, no oremos. Y de esta manera, hermanos, orando por estos enemigos, demostramos que somos hijos de Dios. O sea, esto no es una hipocresía. El Señor realmente nos dice, ayúdalo. De hecho, a Él seguramente vendrá juicio sobre Él. Y yo les digo, hermanos, hay personas que hoy en día no aman al Señor, son rebeldes, así como lo éramos nosotros. Y nosotros nos podemos encontrar que los acaba de robar un ladrón y están tirados, heridos en la calle. ¿Qué vamos a hacer? Ahí es donde debe primar el amor, donde debemos ayudarlos en ese momento, hermanos. De igual forma, así como Dios es bueno, nosotros debemos serlo para con nuestro prójimo. Mire, que Dios sea bueno no lo hace menos santo o menos justo. Si Dios hace llover y hace salir su sol sobre los impíos, no lo hace menos santo ni menos justo, ¿sí? Porque créanme, ese es un amor especial de Dios, se llama la gracia común. Pero también quiero que me escuchen esto. Hay un amor de Dios que no es compartido con todos. Y hay un amor de Dios que no es compartido con ellos. Y es el amor especial de la gracia salvadora de Dios que Él compartió con nosotros al entregar a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, esto debe ser claro para nosotros. Sabemos que el juicio final vendrá y que Dios dice en Éxodo 34:7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y sabemos lo que dice el Salmo 7:11, que dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La ira de Dios está sobre el impío, lo sabemos, y viene condenación. Pero por eso una cosa no está en contradicción contra la otra. Mira lo que dice el apóstol Pablo enseñando sobre este mismo tema en Romanos 12:17 al 21. Es lo mismo que venía diciendo el autor de Hebreos, que nosotros debemos seguir la paz para con todos, ser pacificadores. Miren lo que dice Pablo. No paguéis a nadie mal por mal. No lo hagamos. No tenemos por qué hacerlo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si usted está, por ejemplo, poniendo muchos ejemplos, no podemos entender estos versículos. Si usted está en un lugar donde es una tienda, un almacén, donde el dueño del almacén no lo quiera a usted ni poquito,
pero usted ve que alguien está robándole, o que está tratando de hacerle trampa, usted no se lo diría. Hermanos, nosotros no vamos a pagar mal por mal, ni vamos a desear en nuestro corazón, bien hecho, que lo roben. No, hermanos, yo pienso que no debemos hacer eso. Nosotros no tenemos que tomar esa actitud porque esa es una actitud errada. Nosotros como creyentes no debemos pensar de esa manera. Por eso el apóstol Pablo dice, no paguen mal por mal. Procuren lo que es bueno delante de todos los hombres. Nosotros no nos vamos a vengar. Porque no se trata de vengarnos ahorita. Ah, tú no eres un creyente, tú eres un incrédulo. Bien, bien, te fue que te hubieran robado. No, no debemos pensar de esa manera. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros. Mire lo que el apóstol dice. Aquí esta palabra es bien importante. Si es posible, porque a veces es imposible. Y en cuanto dependa de vosotros. O sea, si de mí depende, yo lo voy a hacer. Porque si hay una persona, un impío que está caído, pero yo no pasé por ese lugar ni lo vi, pues ya no depende de mí, ¿sí? Y de pronto no es posible ayudarlo porque estoy lejos o porque no tengo la forma de hacerlo. Entonces dice, si es posible, en cuando dependa de vosotros, pero también hay otra razón y ya la voy a explicar. Dice, si es posible, estad en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, y otra vez, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y eso es bueno, hermanos. Es decir, si ustedes, hablando, hermanos, de lo difícil que para nosotros es soportar a todos estos hombres malos que están enseñando mentiras en los medios en las redes sociales, no voy a decir los nombres, estos apóstoles que los llaman apostolobos y todas estas cosas. Si ustedes ven a este hombre, a uno de estos hombres, con hambre en la calle, miserable, ¿será que usted no le dará de comer? ¿Será que usted dirá, bien hecho, se lo merece? Y si tuviera sed, si estuviera muriendo de sed y le pide agua, usted no le dará de beber. Hermano, dice el apóstol Pablo, si tu enemigo tuvieres hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Esa es la actitud del creyente. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza como cenizas. Y es una forma de decir, es el bien y la benevolencia que tú vas a tener sobre él. Va a ser de alguna manera de alto impacto en la vida de esta persona. Porque va a llevarlo a humillación. Y va a entender que Dios es bueno, porque Dios en su misericordia tiene hijos en el mundo, que hijos e hijas, que también a través de ellos expresa la gracia de Dios. Dice el autor, no seas vencido de lo malo, hermano, sino vence con el bien el mal. Hermanos, tener un espíritu vengativo destruye nuestro carácter como cristianos. Sin embargo, otra vez, hermanos, insisto, no nos confundamos, no nos equivoquemos aquí. No estamos hablando de enamorarnos de nuestros enemigos a toda costa. El autor de Hebreos nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero siempre enfatizando las dos, siempre y cuando una no niegue a la otra. Por eso el apóstol dice, como lo leíamos, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque la palabra no solo nos pide que sigamos la paz, sino también la santidad. Dice que sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santidad no debe ser sacrificada por mantener la paz, pues la paz sin santidad no es nada, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por ejemplo, si el mandamiento de la paz significa que debo sacrificar la verdad, si el mandamiento de la paz para mí significa que debo sacrificar el honor, si el mandamiento de la paz significa que yo debo pasar por encima de la gloria de Dios, entonces esa paz, esa pretendida paz debe ser abandonada por mí. No se trata de hacer la paz a toda costa y negar la santidad. No se trata de hacer la paz a toda costa y negar la verdad. Claro, yo puedo darle de comer a mi enemigo, yo puedo darle de beber, yo puedo ayudarle si está caído, yo puedo ayudarle si está necesitado, yo puedo orar por él si no
pecado, el pecado de muerte, yo puedo orar porque Dios tenga misericordia, porque su gracia y su misericordia sea sobre él, hermanos. Pero yo, en aras de una paz, no voy a estar de acuerdo con negar la verdad de Dios, el honor de Dios y la gloria de Dios. No simplemente decir, es que como lo importante es el amor, debo amar a mi enemigo, me voy a juntar con él, a hacer lo mismo que él hace. No, hermanos, no nos confundamos en eso. Nosotros no, Dios no nos manda a que haya un enamoramiento de ese estilo con nuestros enemigos. Amar a nuestro enemigo es que nosotros realmente actuemos es con el amor de Dios, con el amor de Dios hacia los demás. Aunque sabemos que ellos se irán a condenación si no creen y se arrepienten, aunque sabemos que Dios tomará venganza, aunque sabemos que la ira de Dios está sobre ellos. Es un énfasis. Esta enseñanza, hermanos, es generalizada. Está en toda la escritura. Mira, primera de Tesalonicenses, no lo puse aquí en las láminas, pero yo quiero leerle primera de Tesalonicenses 5:15, dice el apóstol Pablo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y mire, también lo dice en primera de Corintios, tampoco lo tengo acá, primera de Corintios 4, el verso 12, dice allí el apóstol Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, esto es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que la palabra nos dice. Y ahí en 1 Corintios 6, más adelante, el apóstol Pablo, en el verso 7, en 1 Corintios 6, tampoco lo puse ahí en la lámina, dice así, que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y hermanos, en 1 Pedro también el apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 9, nos insta lo mismo. Dice el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Nosotros somos la familia de Dios, los hijos de Dios. Dios se vengará, claro, y Dios condenará, y Dios juzgará. Vendrá el juicio de Dios sobre los pecadores. Pero mientras estemos en esta tierra, hermanos, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad implica que nosotros vamos a ser de bendición, porque heredamos bendición. Entonces, como dice el apóstol Pedro, no vamos a devolver mal por mal a nadie. No vamos a devolver maldición por maldición, sino al contrario, dice, vamos a bendecir, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Usted para qué fue llamado, hermano? ¿Para heredar qué? Fuimos llamados para heredar bendición. Ahora, hermanos, en segundo lugar, hermanos, la forma de hacer sendas derechas para nuestros pies es siguiendo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, de esto ya habíamos hablado, pero este es un segundo mandato. Dice, buscad la santidad. En un sentido, la paz y la santidad son dos caras de la misma moneda. Aquí el autor no se refiere al estado de la santidad en el cual Dios nos ve a partir de que somos justificados en Cristo y en virtud de la obra de Cristo a favor nuestro. Ese es un estado de perfección que ya tenemos en Cristo. Es decir, hoy Dios lo ve a usted santo. ¿Por qué lo ve santo? Porque lo ve en Cristo y Cristo nos ha transferido su justicia, porque estamos en Él, unidos en Cristo y su Hijo es justo, santo, perfecto. No se refiere a esa santidad, esa ya la tenemos. Sí, es decir, cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, para el creyente ya la tiene, ya irá al Señor. Ya vamos a ver unos versos donde muestro claramente esto. Aquí se refiere es al proceso de santificación, porque está hablando otra vez de un verbo de acción, de un imperativo. Sigan la santidad, sean santos. Y está hablando de eso. ¿Por qué? Porque es que lo que ocurrió en la obra de Cristo, en virtud de lo que Él hizo en la cruz, experimentalmente el Señor ahora dice que debemos nosotros, debemos tenerlo. Debe ocurrir como un fruto, como una respuesta de nuestra vida, es que nosotros ahora debemos buscar y llevar a la experiencia la santidad que ya se ha obtenido por gracia. Mire, el Señor
obra en nosotros todos los días por el poder de su Espíritu Santo. Y nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para obtener la santidad experimentalmente, en la práctica, esa santidad que ya Cristo obtuvo en la cruz del Calvario por nosotros. Él ya lo hizo, ya somos santos delante de Dios, pero ahora nosotros vamos en la práctica a lograrlo, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es un mandato, porque es el fruto de haber sido salvados, de haber sido santificados, porque es la respuesta lógica del creyente al amor de Dios, porque es por amor que nosotros vamos a empezar ahora a buscar la santidad. Y eso debe ser una reacción natural. Por eso, una persona que no busque la santidad, uno puede ya cuestionar y decir, si esta persona no tiene interés de buscar la santidad, de seguir la santidad, ¿será que tiene la otra, la que Cristo le otorgó en la cruz del Calvario? O tal vez no puede dar ese fruto porque no tiene la obra de Cristo en su corazón, en su vida. Mire este versículo, hermanos, en Romanos 5:1. Nosotros ya como creyentes tenemos paz con nuestro Padre. Nosotros podemos presentarnos delante de Él. Dice, justificados, ya estamos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Ya tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y mire este otro texto en Hebreos 10:10 que también lo estudiamos. Ya tenemos esa paz para con Dios. Ya podemos ver al Señor. Ya tenemos esa santidad lograda por Cristo. Dice en ese verso, en la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya, somos santificados para siempre. Y mire lo que dice también en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes somos? Somos nosotros. Y aquí otra vez, en Hebreos 13:12 al final, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ese era el propósito, santificarnos. Esto es una enseñanza bíblica, hermanos. Y sabemos que la santa ira de Dios está sobre y contra los inicuos. Eso es una realidad. Mire, hermanos, después de esto, el autor de Hebreos, siguiendo con la enseñanza en Hebreos 12:15, él nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí viene una advertencia, hermanos. Él nos invita a mirar, a examinar. Mirar no solo a nosotros mismos, sino también a nuestro alrededor. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es una advertencia para que evitemos que otros también se extravíen. Como el apóstol Pablo lo advierte en Gálatas también. Gálatas 5:4 dice el apóstol, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque ellos querían otro evangelio. Para ellos del evangelio era Cristo más hacer algo. ¿Y qué era hacer algo? La circuncisión. Se habían apartado del verdadero evangelio. Por eso nosotros debemos cuidar y ver que alguno de pronto no deja de alcanzar. Y aquí específicamente en el texto de Hebreos que estamos mirando, nos dice que la razón es porque algunos porque puede brotar alguna raíz de amargura. Mire, hermanos, la supervisión mutua es muy importante. El orar los unos por los otros, el estar atentos los unos por los otros y no ser indiferentes a lo que pueda necesitar el hermano o la hermana. Mire, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros somos indiferentes a nuestros hermanos, eso no es una buena señal. El autor compara a la persona que se ha apartado del Señor, a la persona que ha caído en apostasía, la compara con una raíz amarga, las cuales son producidas obviamente por malezas que dificultan el crecimiento de otras plantas. Esas personas que son comparadas aquí con raíces amargas, llegan a alterar la paz del pueblo de Dios. Tienen palabras amargas para el pueblo de Dios. Y como lo dice el autor aquí, por ella muchos son contaminados. Hermanos, a manera de conclusión, yo quiero decirles sobre estas enseñanzas que recibimos hoy, de cómo hacer sendas derechas para nuestros pies. Nosotros debemos, como lo dice el autor primeramente, aquí en este texto de Hebreos 10:16, no desechar la palabra de Dios, ¿sí? No desechar la palabra de Dios, perdón, en el verso 17. Dice, porque ya sabéis que aún después
deseando heredar la bendición, y está hablando aquí de Esaú. Él desechó la primogenitura, él vendió su primogenitura. Aquí hay una advertencia. Se toma ese ejemplo. Él no tenía ningún aprecio por la promesa como primogénito, ni por la bendición de Dios. Él vendió su primogenitura. Él la despreció y se negó a seguir la vida de sus antepasados. Por eso nosotros debemos huir de estas dos características que muestra el verso 16, de la impureza sexual, de la fornicación y de la impiedad, de profanar las cosas santas. Y porque este hombre, dice la escritura en este texto, que él aún deseando la bendición, deseando heredar la bendición, fue desechado por Dios. Ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mire, hermanos, apartarse de Dios es peligroso. Es algo peligroso, mis hermanos. El resultado siempre será desastroso, como Esaú, que deliberadamente rechazó la fe de su padre, de su abuelo, al desperdiciar la primogenitura. Por esto fue rechazado, Dios lo rechazó. Hermanos, el pecado de incredulidad llevó a gran parte del pueblo de Israel a morir en el desierto y no entrar en la tierra prometida, lo sabemos. La incredulidad lleva a endurecimiento del corazón y a la apostasía. Por eso todo creyente debe enfocarse en buscar la paz, la verdadera paz que el Señor nos manda con todos. Buscar la santidad, porque esa es la manera como nosotros podemos hacer de nuestro camino derecho, de nuestra senda derecha para nuestros pies, evitando inmoralidad, impiedad y evitando incredulidad. Nosotros debemos hacerlo de esta manera, hermanos. Vamos a pedirle al Señor su guía a través de la oración. Y gracias al Señor por estos versículos que nos han enseñado grandemente cómo debemos nosotros hacer esas sendas derechas para nuestros pies. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Alabamos tu nombre y en Cristo, Señor, estamos enteramente agradecidos, Señor, porque nos has bendecido otra vez, otro día de reposo con tu palabra. Te pedimos en nombre de Jesucristo que bendigas cada familia en sus hogares, cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija que están allí en sus hogares, cada persona soltera, hombre, mujer, que son hijos tuyos, que están escuchando tu palabra. Te pedimos que este estudio de Hebreos sea para, Señor, la gloria de tu nombre, para que tú seas bendecido y engrandecido, para que tu pueblo crezca. Señor, tú eres el que da el crecimiento, Señor. Señor, tú quieres que nosotros seamos esa columna, baluarte de la verdad. Permite que como iglesia reflejemos el carácter tuyo, que es un carácter bueno, de amor y justicia. Te alabamos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.